José el Soñador. Es la historia que quiero compartir con ustedes, claro, con la ayuda de Dios, el precioso Espíritu Santo. Creemos que la conocemos, pero aún así es posible que haya profundidades de significado y belleza que, por su familiaridad, se nos escapan. Meditemos juntos en la historia de José, pues al hacerlo tendremos una imagen de aquel que fue arrojado en la cisterna de la muerte y ahora se sienta a la diestra del Padre como príncipe y salvador. 17 años antes del principio de nuestra historia, le nació un niño a Raquel, la esposa favorita de Jacob. Esta era en aquel entonces el administrador de su tío Labán en los antiguos pastizales de Harán, situados en el valle de Éufrates y el Tigris, de donde había sido llamado por Dios su abuelo Abraham. El niño fue recibido con mucha alegría por sus padres. Siendo aún niño, su madre lo había tenido que tomar rápidamente en los brazos para llevarlo sobre el lomo de un camello ligero, que fue forzado a huir a toda velocidad a través de un desierto que se interponía con solo en todo el camino, solamente un oasis. Entre las orillas del Éufrates y las verdes praderas de Galaad, es posible que recordara el pánico que había cundido en aquel campamento al llegar la noticia de que Esaú, el temido tío, estaba en marcha a su encuentro con 400 seguidores. No podría olvidar la noche de preparación y solemne espera, y la mañana siguiente, cuando su padre llegó cojeando al campamento, inválido de cuerpo, pero con semblante de príncipe. José tenía una inteligencia extraordinaria. Los rabinos lo describían como un hijo sabio, investido de un conocimiento superior a sus años. Esta inteligencia, combinada con su buen carácter y con la memoria de su madre, fueron los que hicieron que su padre lo amara de una manera especial. La Escritura nos dice: amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Imagínese una larga bata de lino blanco que llega hasta los tobillos y las muñecas, con una angosta lista bordada de colores alrededor del borde de la falda y las mangas, y tendrá una buena idea de esta famosa túnica. Por eso, este amor fue el que le otorgó esta túnica de diversos colores. Ahora podemos entender la envidia de sus hermanos. Este tipo de túnica era usado solamente por los que no tenían que trabajar para ganarse la vida. Los que tenían que ganar el pan con su trabajo usaban un vestido corto de color oscuro, para que no se le notaran las manchas, ni impidiera el libre movimiento de las extremidades. Tal era la suerte de los hijos de Jacob, y tales los trajes que usaban. Tenían que atravesar senegales, subir lomas, llevar las ovejas descarriadas sobre los hombros, pelear con ladrones y fieras rapaces, y para tales trabajos no hubiera sido apropiada la túnica larga. Cuando Jacob le dio a José esa túnica, en realidad estaba declarando que su hijo favorito quedaba exento de tales labores. Por ese motivo, al ver a José vestido con su túnica de distinción, los hermanos pensaron que, al parecer, él se quedaría con toda la herencia, mientras que ellos tendrían que continuar toda una vida de trabajo. La Escritura nos dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Su franqueza agravó la situación. Informaba José a su padre la mala fama de ellos, nos dice la Escritura. A primera vista, no parece que esta tendencia de su personalidad sea noble. Sin embargo, es posible que hayan existido circunstancias justificantes para revelar aquello o que llegara a hacerse imprescindible. A veces es la mayor de las bondades, después de advertirlo como es debido repetidas veces, es revelar las maldades de aquellos con quienes vivimos o trabajamos. Si se les permite que sigan con su pecado en el secreto, se endurecerán, se atreverán a cosas peores y querrán hacer más daño aún. No obstante, esto bastó para hacer que ellos lo odiaran. José soñó que él iba a llegar a ser el centro de la vida familiar.
Pues los sueños de José predecían no solo su exaltación, sino también la humillación de sus hermanos. Si la de él era la gavilla central, las de ellos tenían que obedecerle rodeándola e inclinándose a la tierra. Si él estaba en el trono, el sol, la luna y las estrellas tendrían que rendirle homenaje. Esto era más de lo que el orgulloso espíritu de sus hermanos podían soportar. Y la Escritura nos dice, y le aborrecieron aún más. José soportó el odio y la oposición de sus enemigos, y sus sueños se cumplieron al pie de la letra en sus días dorados de prosperidad, así como Jesús se sentaría finalmente a la diestra de Dios como Señor y Salvador. Para usted que sufre, también llegará el momento en que Dios lo reivindique y lo recompense por sus penas, su firmeza, fidelidad a Dios. Para un lector superficial, la historia de los sufrimientos de José y del proceso desde que fue sacado de la cisterna hasta que ascendió al virreinato de Egipto es algo muy interesante. Por su arcaica sencillez y el conocimiento que nos pueda dar del pasado. En cambio, para el hombre en cuyo corazón está grabada la cruz como un cariñoso recuerdo, hay un interés mucho más profundo. Es el Calvario en miniatura. Es el bosquejo de la obra acabada del gran artista en un ensayo del drama más grande que jamás se haya representado entre los hombres. José tenía 17 años y Benjamín era más joven. El anciano los mantenía cerca de él, sin querer perderlos de vista, pero también sentía amor por sus hijos ausentes. Finalmente, después de mucho batallar y dudar, de repente le dijo a su amado José, ven y te enviaré a ellos, y tráeme la respuesta. Por parte de José no hubo ni un momento de duda. En un instante se dio cuenta de la peligrosa que sería su misión entre sus traicioneros hermanos, que lo odiaban tan intensamente. No obstante, tan pronto como supo lo que quería su padre, le dijo, heme aquí, y lo envió, y llegó. ¿No nos hace pensar esto en un tema más elevado todavía? El Señor nunca se cansó de llamarse el enviado del Padre. Casi no hay ninguna página del Evangelio de Juan en la que no se le diga más de una vez, no puedo yo hacer nada por mí mismo, sino la voluntad del que me vio, la del Padre. Así llegó a ser una expresión constante de los escritores del Nuevo Testamento. Dios envió a su Hijo, el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. La separación de su amado hijo José le debe haber costado mucho a Jacob. Sin embargo, ¿quién podría calcular cuánto le costó al Dios infinito enviar a su unigénito hijo, el que moraba en su seno y había sido su hijo por toda la eternidad? No pensemos que Dios no tiene sentimientos. Si su amor es como el nuestro, y sabemos que debe serlo, Él debe sufrir por las mismas causas que tienen cabida en nuestros corazones, solo que debe sufrir en proporción a la fortaleza e infinitud de su naturaleza. Entonces, ¿cuánto nos debe haber amado el Señor para estar dispuestos a enviarnos a su Hijo? Verdaderamente Dios amó inmensamente al mundo. ¿Quién podrá jamás descender a las profundidades de ese amor? Nuestro Salvador no vino solamente porque fue enviado, vino porque amaba su misión, vino a buscar y salvar a los perdidos. Si le hubiéramos podido preguntar mientras atravesaba aquellos mismos campos, ¿qué buscas? Él hubiera replicado con las mismas palabras de José, busco a mis hermanos. No se contentó solo con buscar a los perdidos, sino que fue detrás de ellos hasta encontrarlos. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Sin duda, hubiera sido asesinado brutalmente y su cuerpo arrojado en alguna cisterna lejos de las moradas de los hombres, si no hubiera sido por la intercesión misericordiosa de Rubén, el hermano mayor. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores, y le tomaron y le echaron en la cisterna, nos dice la palabra del Señor.
La oscura cisterna cuyas paredes perpendiculares le quitaban toda esperanza de poder respirar de nuevo el aire del exterior. En cambio, unos años más tarde, sus hermanos dirían: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchábamos. Qué revelación tan grande hay en estas palabras. Nos parece ver a José luchando por liberarse. Les suplica con amargas lágrimas que lo dejen ir. Les implora en nombre del amor de su padre anciano y de sus lazos de hermandad. Pues sabemos que el pecado no perdonado es un azote temible. Los años pasaban, pero no se podía borrar de la memoria de los hermanos aquella mirada, aquellos gritos, aquel hecho de que tuvo lugar en medio del verdor del pequeño valle de Dotán. Trataban de esconder su pesadilla en lo más secreto de su corazón, pero volvía a salir otra vez para atormentarlos aún despiertos. El anciano padre, que se lamentaba por su hijo, creyéndolo muerto, era más feliz que ellos, que sabían que estaba vivo. Así es como un crimen puede ennegrecer toda una vida. Dios ha hecho el mundo de tal modo que el pecado es su propio vengador. Lleva en sí la semilla de su propio castigo. Los hombres que llevan sobre sí la carga del pecado no perdonado son los primeros en creer que existen el gusano que nunca muere y el fuego que nunca se apaga jamás. Los sufrimientos de José fueron un verdadero precedente de los de Cristo. La palabra nos dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Dijeron: este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Repartieron entre sí sus vestidos, Mateo nos dice en Mateo 27:35. Lo vendieron a los gentiles, se sentaron a verlo morir. La angustia del alma de José nos recuerda los clamores y las lágrimas que salieron de la naturaleza humana de Cristo ante la inminencia de sus sufrimientos, en los que sería el sacrificio expiatorio por los humanos. La inocencia de José nos trae a la memoria la pureza del Cordero sin mancha, cuya impecabilidad fue probada una y otra vez antes de su muerte. No obstante, el paralelo termina aquí. Los sufrimientos de José terminaron antes de su muerte. En cambio, Jesús probó la muerte. Los sufrimientos de José fueron solo suyos, los de Jesús, vicarios y mediadores. Él murió por nosotros, se entregó a sí mismo por mí. Los sufrimientos de José no tenían eficacia para expiar el pecado que los causó. En cambio, los de Jesús pueden expiar no solo la culpa de sus asesinos, sino también la de todos. Y se sentaron a comer pan, nos dice la palabra del Señor. Con endurecimiento, despreocupación, tomaron su almuerzo. Precisamente en ese momento vieron algo que les gustó mucho. Estaban sentados en la llanura de Dotán. Por ese camino viajaban en ese momento una caravana. Los hermanos pudieron divisar pronto la larga hilera de pacientes camellos que se movían lentamente subiendo por el valle hacia ellos. La presencia de estos mercaderes ambulantes cambió de repente los pensamientos de los conspiradores. Sabían que en Egipto había una gran demanda de esclavos y que los mercaderes tenían el hábito de comprar esclavos en el camino para venderlos en esa tierra. ¿Por qué no vender a su hermano? Sería un modo fácil deshacerse de él. Les ahorraría el fratricidio. Entonces, por sugerencia de Judá, sacaron a José de la cisterna y lo vendieron por 20 piezas de plata. En pocos minutos, José se encontró encadenado a una larga hilera de esclavos con destino a una tierra extraña. ¿No era esto casi peor que la muerte misma? Qué terrible angustia destrozaría su joven corazón. Cuán enorme sería su deseo de enviarle un último mensaje a su amado padre. Poco pensaba en ese momento que en el futuro volvería sus pensamientos hacia ese día para considerarlo como uno de los eslabones más benditos de la larga y hermosa cadena de la providencia divina. O que algún día diría: no os entristezcáis, ni os pese, me envió Dios delante de vosotros.
José fue traicionado por sus hermanos, Jesús por su amigo. José fue vendido por dinero, también lo fue el Señor. José siguió en un desfile de cautivos hacia la esclavitud. Jesús fue contado entre los transgresores. El crimen de los hermanos de José cumplió el plan divino. Las malvadas manos de los que crucificaron a Jesús llevaron a cabo lo que Dios había sabido y dispuesto de antemano. Dios hará que la ira del hombre le alabe, nos dice en el Salmo 76:10. Los mercaderes ismaelitas a quienes sus hermanos habían vendido a José lo llevaron al país de Egipto. Su comprador fue Potifar, el capitán de la guardia. Potifar era un noble egipcio, miembro de una orgullosa aristocracia, alto en su oficio y en el favor de la corte. Sin duda vivía en un palacio espléndido, lleno de esclavos. El joven cautivo debió haber temblado al pasar por la avenida adornada con pilares, a través de las puertas guardadas por esfinges, en la entrada de aquel vasto palacio egipcio, donde se hablaba un idioma del cual no entendía ni una palabra, y donde todo era nuevo y extraño. Pero Dios estaba con él, nos dice la palabra del Señor. La sensación de la presencia y cuidado del Dios de su Padre invadía y calmaba su alma y lo mantenía en perfecta paz. ¿Quién no preferiría, al fin y al cabo, ser José en Egipto con Dios y no uno de sus hermanos con una túnica manchada de sangre en las manos y la culpa en el alma? Mas Jehová estaba con José, nos dice la Escritura, y fue varón próspero. Todo lo que él administraba salía bien. Y esto se debía a dos causas. Aunque le habían quitado su túnica, no le habían quitado su personalidad. Era industrioso, listo, diligente, obediente, digno de confianza. Hacía las cosas no porque estuviera obligado a ello, sino porque Dios lo había llamado a hacerlas. Se decía a sí mismo, como les dijo a sus hermanos después: Dios me envió delante de vosotros. Se consideraba siervo no solo de Potifar, sino del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Allí, en la casa de Potifar, debía llevar una vida piadosa y devota, tan sincera como en los buenos y felices días que había pasado en la tienda de Jacob, y así lo hizo. Esto lo hizo un hombre consciente y cuidadoso, cualidades que aseguran el éxito en los negocios. No sabían que su fortuna estaba en su personalidad y que ésta tenía su cimiento en Dios mismo. No existe la suerte, sino la persona, y quien quiera ser una persona con el éxito asegurado en la vida tiene una sola base verdadera para su personalidad: Jesucristo. El Señor hacía prosperar todas sus obras. Nos dice la Escritura: Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Así que preocupémonos por vivir de tal manera, porque Dios está con nosotros. No se entregó a quejas inútiles, ni a lágrimas sin poder. Se dispuso varonilmente a hacer con toda su capacidad lo que tuviera a mano. Fue fiel aún en las cosas más pequeñas, en los deberes más humildes y triviales de su oficio. Él creía que Dios lo había puesto en donde estaba y pensaba que al servir bien a su amo terrenal, en realidad estaba agradando a su gran amigo celestial. Este es el espíritu con el que se debe hacer todo obra. Todo cuanto hagamos debemos hacerlo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, nos dice la palabra del Señor. Nuestra suerte en la vida es mejor de lo que pensamos. No es tan importante lo que hacemos como la manera en que lo hacemos. No podemos calcular el valor de un empleado que sea un cristiano sincero. El egipcio Potifar debe haber quedado felizmente sorprendido por la repentina ola de prosperidad que le sobrevino. Todo le salía bien. Su ganado medraba en los campos. Sus asuntos prosperaban en la casa. Y la Escritura nos dice que Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de ¿quién? De José. Le pagó abundantemente por cuidar a su siervo. Así es todavía.
hallamos impíos que deben muchas bendiciones a la presencia de algún siervo o empleado cristiano que more o trabaje con ellos. Cuando llegamos al cielo y podamos encontrar el origen de las cosas, sabremos que muchas de las bendiciones mayores de nuestra vida fueron consecuencia de las oraciones o la presencia de personas desconocidas y sin importancia aparente, que sin embargo eran objeto de un amor especial de Dios. Los años pasaron y José se convirtió en mayordomo y administrador de la casa de su amo. Dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa sino del pan que comía, nos dice la Escritura. Fue precisamente entonces cuando José se enfrentó a la tentación más terrible de su vida. Debemos esperar que nos llegue la tentación en los días de prosperidad y sosiego, más aún que en los de privaciones y trabajos. Es fácil mantenerse con la armadura puesta mientras se asciende por un solitario paso de montaña, luchando contra las ráfagas sin misericordias y con el temor de que cualquier peñasco pueda esconder a un asesino. En cambio, es difícil estar alerta cuando se ha llegado a un feliz valle, por el que corre una suave y sensual brisa. No obstante, a menos que nos mantengamos armados también en el valle, estaremos perdidos. Es más difícil resistir a la tentación que surge del lugar más inesperado. Las mujeres egipcias de esa época disfrutaban de tanta libertad como las de nuestros días, tal como lo demuestran de manera concluyente los monumentos de la época, que también dan testimonio de la extrema relajación moral. Tal vez la mujer de Potifar no fuera peor que muchas otras, aunque nos ruborizamos al leer sus infames propuestas. Aquella súbita apelación a las pasiones del joven le daba más fuerza a la tentación. Casi siempre el marinero está advertido de la tormenta que se acerca, pero ay de él si no lo atrapa una ráfaga repentina. Tengamos cuidado con las borrascas inesperadas. Parecía esencial que José se llevara bien con la esposa de su amo. Darle gusto equivaldría a asegurarse un nuevo ascenso. Enojarla sería convertirla en enemiga suya y arruinar sus esperanzas. Muchos hubieran pensado que, al ceder por un momento solamente, podría obtener una influencia que podrían usar posteriormente para poder obtener mejores resultados. La única armadura contra las normas mundanas es la fe, que se proyecta al futuro y cree que al fin será mejor haber actuado con rectitud y haber esperado de Dios nuestra reivindicación y bendición. Para su bien, José no les puso atención a las sugerencias mundanas. Si lo hubiera hecho, tal vez habría conseguido un poco más de influencia en casa de Potifar, pero no le hubiera durado y nunca hubiera llegado a ser primer ministro de Egipto, ni a tener su propio hogar, ni a llevar a sus hijos a recibir la bendición de su padre moribundo. La tentación vino acompañada de la oportunidad. Dice la Escritura, no había nadie de lejos, de los de la casa ahí. Todo estaba bien calculado y si hubiera cedido no habría mucho temor a que aquello fuera conocido y castigado. La tentadora nunca publicaría su propia vergüenza. La tentación también se repitió día tras día. Qué terrible debe haber sido esta horrorosa persistencia. La tentación que trata de imponerse por su importunidad debe ser más temida que todas las demás. Sin embargo, José permaneció firme. Quiso hacerla razonar. Se refirió a la bondad y confianza de su amo. No se atrevía a traicionarlo. Trató de hacerle entender lo que ella significaba como esposa de su amo, pero hizo aún más. Pasó su causa del tribunal de la razón al de la conciencia y le preguntó con palabras por siempre memorables que han sido el secreto de la victoria sobre la tentación en todas las épocas. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Si algo enseña la historia es que la indulgencia con la sensualidad es el camino más seguro para la ruina racional. La sociedad se condena a sí mismo al no condenar este pecado. Se dice que las tentaciones de nuestras grandes ciudades son demasiado abundantes y fuertes para que los jóvenes puedan resistirlas. Algunas veces los hombres se refieren al pecado como si fuera una necesidad.
no le da cabida a este modo de hablar tan necio y peligroso. El joven puede resistir, vencer y ser puro y casto. Sin embargo, debemos obedecer los dictados de las Escrituras y del sentido común. Recuerde que no hay ninguna tentación que se pueda enseñorear de usted. Todas las fuerzas del infierno no pueden abrir una puerta que sea confiada al seguro cuidado de Jesús. Qué lema tan notable es este para todos nosotros. ¿Cómo puedo yo cometer semejante maldad? Yo, por quien Cristo murió, semejante maldad. Otros lo llamarán travesuras juveniles. Yo lo llamo pecado. ¿Cómo puede pecar contra Dios? Aunque parece que tiene que ver solo con los hombres, en realidad es un pecado personal contra el Dios Santo. Hizo lo posible por no estar con ella. Siempre que de Él dependiera, no tenemos derecho a esperar que Dios nos guarde si nos metemos voluntariamente en la tentación. En cambio, si las circunstancias de la vida nos obligan a ir al lugar de la tentación, podemos contar con su fidelidad. José se portó sabiamente cuando huyó. La discreción es con frecuencia la parte más sabia del valor. Es mejor perder un abrigo y muchas posesiones valiosas que perder una buena conciencia. No se detenga a hablar con la tentación. No se quede a contemplarla. Lo dominará si lo hace. A Lot se le había dicho: escapa por tu vida. No mires atrás, ni te detengas en toda la llanura. Ser tentado no es pecado. El diablo tentó a aquel que no tenía pecado. La voluntad es la ciudadela de nuestra hombría. Mientras no se ceda allí, no hay entrega en ninguna otra parte. No se me puede acusar de recibir bienes robados, si solamente se me pide que los guarde, petición que rechazaría indignado. El pecado viene cuando yo consiento, acepto y cedo la tentación. El Señor nos dé gracia y fe para imitar el ejemplo de José, y más que todo el de nuestro Señor sin mancha. Podemos estar seguros de que Él no permitirá que nos sobrevenga ninguna tentación que no sea común a los hombres, o que no podamos resistir. Nunca olvidemos que quienes creamos en Jesús estamos sentados con Él a la diestra del Todopoderoso. Tampoco debemos olvidar que Satanás es ya un enemigo vencido y rendido a nuestros pies. Abra todo su ser a la gracia del Espíritu Santo. Así será más que vencedor por medio de aquel que los amó y que nos sigue amando. Doy gracias a Dios por permitirme exponer esta primera parte de la historia de José el Soñador, que fue una bendición para mí, para mi vida, y espero yo también que sea para usted. Que Dios me lo siga bendiciendo y luego estaremos presentando la otra parte. Que Dios los colme de bendiciones. Se despide su hermano y amigo, el pastor Carlos Parga.